Qué bueno que puedas estar allí del otro lado, listo para un capítulo más de Biblia Fácil. No sé en qué país estás, mas qué extraordinario que puedas separar este tiempo y como siempre con Biblia en mano para poder disfrutar una vez más de aquel evangelio eterno que tiene que ser predicado. Y en esta temporada hablando sobre el mensaje de los tres ángeles. Ya en el capítulo anterior hablamos sobre la importancia de este mensaje y en este segundo capítulo vamos a seguir sumergiéndonos en aquellas verdades que necesitamos conocer. Desde aquí mi abrazo para ti. Gracias porque nos permites entrar hasta tu casa, hasta tu cuarto, hasta tu sala, en el lugar donde estés. Ahora estamos listos una vez más para poder abrir la Biblia, abrir nuestro corazón y permitir que Dios pueda hablarnos como siempre lo hace. Que Dios te bendiga y que puedas ser abrazado fuertemente, que el Espíritu Santo hoy pueda iluminarte, iluminarnos a todos, para que juntos podamos seguir aprendiendo estas preciosas verdades. Ya sabes que tenemos un nuevo curso bíblico y aquí en mis manos yo quiero mostrarte la revista Esperanza Nuevo Tiempo. Ahora en su primera edición, porque todos nuestros cursos bíblicos serán revista Esperanza, en esta edición nosotros presentamos la cura del pecado. Tú puedes solicitarlo totalmente gratis a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web nuevotiempo.com/escuela bíblica. Vas a encontrar allí este y otros materiales que sin duda te van a ayudar. Muy bien, bienvenido. Y bienvenidos amigos una vez más a este segundo capítulo. Muy bien, vamos a abrir la Biblia y antes de abrir la Biblia, abrimos el corazón para hablar con Dios a través de la oración. Oramos. Gracias Señor, te damos por esta linda oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Mas antes, a través de la oración, queremos suplicarte una vez más la presencia de tu Santo Espíritu tocando nuestra vida, curando aquellas heridas internas, aquellas que nadie conoce, sanando nuestro interior, mas también transformándonos. Y queremos hoy que a través de tu palabra podamos encontrar el mensaje que necesitamos, que hoy podamos ser fortalecidos en la esperanza, que nuestra fe en ti pueda crecer y que hoy podamos contemplar a Jesús en su plenitud. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nuestro tema será el Evangelio Eterno. A partir de hoy vamos a analizar cada expresión del mensaje de los tres ángeles. En el programa anterior apenas vimos un vistazo general en qué contexto se ubica ese mensaje, en qué tiempo se predica, quiénes son los ángeles, por qué a gran voz y por qué tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordando que este es el último mensaje de amonestación que Dios da al mundo antes de su segunda venida. Después del capítulo 14 vamos a ver que a partir del capítulo 15 va a hablar ya acerca de la segunda venida de Jesús. En sí todos los capítulos de Apocalipsis termina con la venida de Jesús. Sin embargo, este es el mensaje que tiene que ser proclamado antes. Cuando Jesús dijo que tiene que ser predicado el Evangelio a todo el mundo, estaba hablando del Evangelio eterno. Y ese Evangelio eterno tiene algunas características especiales. Mas hoy queremos comprender en sí en qué consiste el Evangelio eterno. Ya escuché a varias personas dentro de la iglesia o de cualquier religión hablar acerca de que el Evangelio eterno tiene que ver con asuntos de salud, tiene que ver con asuntos de estilo de vida, tiene que ver... No, el Evangelio eterno no tiene que ver con eso, tiene que ver con Cristo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, claro que cambia nuestro estilo de vida, claro que cambia nuestra manera de pensar, pero Dios no quiere cambios superficiales y el cambio real comienza de adentro a afuera, no de afuera hacia adentro. Los cambios superficiales duran poco. Y hay personas que piensan que el Evangelio eterno se trata de cosas que hacer, mas el Evangelio eterno se trata de aquello que Jesús hizo.
y de aquello que permito que Jesús haga en mi vida. Entonces hoy vamos a contemplar un poquito qué cosa es el Evangelio eterno. Apocalipsis 14, versículo 6. Durante toda esa temporada estamos estudiando solamente esos 6 versículos, es que volvamos a Apocalipsis 14. Y el verso 6 dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Nosotros ya explicamos de qué se trata ese ángel. Y allí yo subrayé de color rojo que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. El legado o la comisión que Jesús dejó para sus discípulos es: vayan y prediquen a todo el mundo. Hagan discípulos, dice en Mateo capítulo 28. Más en Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y el evangelio o este mensaje será predicado en todo el mundo. Muy bien. Ese todo el mundo estaba haciendo referencia en sí a aquellos que estarían previos a su segunda venida. ¿Por qué razón? Si nosotros analizamos, ya desde hace mucho tiempo atrás, hubieron incluso culturas enteras que no conocieron de Jesús. ¿Cómo ellos serán juzgados? De acuerdo a la luz que recibieron. La persona nunca será culpada por no hacer algo que no supo. Sin embargo, antes de la venida de Cristo, el Evangelio sí será predicado en su plenitud a todos. Entonces, cuando nosotros miramos el cristianismo es apenas una porción pequeña de este mundo que tiene otras religiones. ¿Cómo va a llegar el Evangelio a musulmanes? ¿Cómo va a llegar a budistas? ¿Cómo va a llegar a judíos? Y allí tenemos que recordar que el Evangelio, aunque es predicado por los seguidores de Jesús, no está en nuestras manos. La predicación del Evangelio está en las manos de Dios. Nosotros somos apenas los instrumentos de Dios para llevar el Evangelio, pero quien va a concluir esa obra con su poder, por el Espíritu Santo, será Él. Y en Apocalipsis capítulo 18 vimos que la tierra es alumbrada, iluminada con su gloria, porque todos conocerán la pureza de la verdad de este Evangelio. No todos lo aceptarán, pero sí todos conocerán. Por eso es que este mensaje es dado para el tiempo del fin, antes de la venida de Jesús. Ahora, ¿qué es el Evangelio eterno? Para muchos, la palabra evangelio puede sonar un poco despectivo. Ustedes ya escucharon a personas decir así: te volviste evangélico, ¿no? De ahí viene evangélico, de evangelio. Te volviste hermanito, te volviste cristiano, te volviste religioso. Porque en la cabeza de las personas está que evangelio es un conjunto de prohibiciones. Eso es lo primero que piensan las personas. La mente secular, la mente posmoderna dice así: yo no quiero evangelio. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos, cuando predicamos el evangelio, lo predicamos al revés. Ese es un problema. A veces los no creyentes, cuando ven a un cristiano que dice que conoció el evangelio, no quiere ver cuál es el evangelio, sino cuál es su vida, qué hizo el evangelio en su vida. Entonces las personas dicen: ¿qué hace el evangelio en tu vida? Tú sigues siendo igual. Tú no has cambiado en nada. Ese evangelio yo no lo necesito. Entonces, 2 cosas tenemos que aprender. Número 1, el evangelio transforma la vida. Y si el evangelio no ha cambiado mi vida, yo necesito replantear algunas cosas en mi vida. Todavía no conozco el verdadero evangelio. Y número 2, al momento de presentar el evangelio, tengo que presentar en la pureza de lo cual es. El evangelio no es un conjunto de cosas o de reglas. El evangelio es Cristo. ¿Y cómo es presentado el evangelio? Por eso es que el apóstol Pablo decía en Romanos 1:16: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para salvar, para transformar. El evangelio tiene poder para poder cambiar la vida más miserable, para poder sacar del vacío o del pozo a la persona más ensuciada, embarrada por el pecado. El evangelio tiene poder. ¿Y ese poder de quién viene? Pues de Cristo. No me avergüenzo porque ese evangelio tiene poder. Muy bien. Y ese evangelio
siempre se trata de buenas nuevas. No se trata de cosas que yo haga, sino de aquello que Jesús hizo y aquello que Jesús hace en mi vida. Sí, tenemos una pregunta. Me llama la atención que hasta hoy me está quedando claro la diferencia de evangelio al cristianismo. Porque a veces yo escuchaba que dicen los evangelistas, ¿ve? Y los cristianos, y yo decía, ¿por qué se llaman evangelistas? Y había eso, si hablan de Cristo, no los dos, de Jesucristo, pero... Evangelio o aquel cristiano es aquel que representa a Cristo. No es el representante de Cristo, sino que en su vida representa que Cristo hizo algo en su vida. Y bueno, nosotros tenemos un evangelio para compartir. Pero ese evangelio tiene que ser mostrado en su pureza, a través de nuestra vida, y al momento de proclamarlo tenemos que decir, el evangelio no es otra cosa, sino es Cristo. Entonces las personas a veces rechazan el evangelio porque nosotros lo presentamos del lado contrario. Y ya vimos que en el mensaje de los 3 ángeles hay un orden. El centro del mensaje es Cristo. Yo quiero que esto quede en la mente. Miren, ve, no importa la doctrina que sea, si Cristo no está en el centro, es vacía. No importa la profecía que sea, si Cristo no es el centro, es vacía. Y en la vida del cristiano, no importa las cosas buenas que haga, si Cristo no es el centro, será vacío. Siempre será vacío. Ahora, cuando hablamos del evangelio eterno, vamos a hablar por lo menos de 4 cosas interesantes. En primer lugar, el evangelio fue diseñado por Dios en la eternidad. Esto lo vamos a entender ahora. Por ahora lo voy a dejar solamente así como una línea. ¿Está bien? Número 2. El evangelio fue revelado por primera vez a Adán cuando entró el pecado. Entonces, ¿quién diseñó el evangelio? Es Dios. ¿Cuándo lo diseñó? No cuando el pecado entró. El evangelio o la buena nueva estaba diseñado desde antes de la entrada del pecado. Por eso es que cuando el pecado entró ya había solución. Ahora presten atención aquí. Esto debe alegrarnos tanto. Antes del problema ya hay solución. Si Dios tuvo que dar la solución al mayor problema del universo, ¿por qué necesitamos preocuparnos por nuestros problemas que son tan insignificantes? Antes del problema ya había la solución. Antes que el candado cierre, ya existía una llave. Entonces el evangelio fue diseñado por Dios, pero fue revelado después de la entrada del pecado. Pero ese evangelio revelado tiene que ser proclamado. ¿Y quiénes son los que proclaman? La tarea es del pueblo de Dios, proclamar ese evangelio al mundo. Entonces, lo lindo de todo esto es que el evangelio será el tema de estudio por la eternidad. Miren, ustedes sabían que la educación forma parte del plan de Dios. Es más, la predicación del evangelio tiene que ver con enseñanza. Dios es muy didáctico. ¿Cómo es que Dios mostró el evangelio en el Antiguo Testamento? A través de imágenes, a través de corderos, a través de sacrificios, a través de sangre. Dios es didáctico. ¿Cómo es que Jesús vino a enseñar las cosas más profundas del reino de los cielos? A través de parábolas. Ahora, lo interesante es que la enseñanza va a ser eterna. Lo que nosotros ahora comprendemos del evangelio es apenas lo mínimo. Tanto así que tantos misterios que hoy desconocemos será el motivo de estudio por la eternidad. Eso quiere decir que lo que hoy podemos saber de lo que Cristo hizo en nuestro favor no es ni el 1% de lo que en la eternidad entenderemos. Mas esa pequeña parte nos corresponde entender. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que entender? A veces parece simple ver de que Jesús murió en la cruz, fue clavado, dijo 7 palabras y punto final. No. Tenemos que verlo de más cerca. La lupa es un instrumento que nos ayuda a acercar las cosas lejanas y cuando está cerca lo magnifica. Lo que nosotros tenemos que hacer es usar la lupa de la Biblia, porque ella nos acerca para poder conocer
cada detalle de este evangelio. Ahora, ¿por qué es eterno? Porque el texto dice que tenía el evangelio eterno. Cuando nosotros vemos, podemos decir, si el evangelio es Cristo, Cristo estuvo aquí en la tierra más o menos unos 2000 años atrás. Cronológicamente, el pecado pues entró mucho antes, ¿no? Se dice que desde el diluvio hasta la venida de Jesús hay 2000 años, de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús hasta hoy hay otros 2000 años, y desde la creación hasta el diluvio 2000 años, más o menos 6000 años hay sobre la tierra. Ahora, en nuestro pensamiento puede surgir esa duda. ¿Cómo que es eterno si el evangelio apareció apenas cuando el pecado entró? Vamos a la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Miren lo que dice aquí. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué cosa recibimos nuestros padres? Aquella herencia que no queremos. No estamos hablando de la herencia material, de la naturaleza pecaminosa. Y dice que eso es lo que recibimos, ¿no? Ahora, nosotros fuimos rescatados, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice el versículo 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Wow. ¿Qué cosa está diciendo ese texto? Antes de que se diga en Génesis 1, haya luz, ya se dijo en la eternidad, haya cruz. Antes de la existencia de este mundo, ya había un plan, ya había un evangelio, que fue revelado después de la entrada del pecado, claro, pero ya existía el evangelio. ¿Qué cosa es evangelio? Buenas nuevas. ¿Cuál fue la peor noticia que arruinó la mancha en el universo? Fue la mancha en el universo, el pecado. ¿Qué cosa es el evangelio? La cura para la enfermedad, para la muerte. Y eso vendría a través de ¿quién? De Cristo. Y ese cordero que fue muerto allá en el Edén, ya era el símbolo de ¿quién? De Cristo. Por eso aquí dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo, ya había un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esto? Antes de crear al hombre, recordemos que cuando Dios crea seres, Él no los crea como programados, Él los crea libres, porque la libertad siempre camina en la plataforma del amor. Dios no nos programó para obedecerlo. Dios nos dio dos cosas, libertad e inteligencia, para que en nuestra inteligencia podamos usar bien nuestra libertad. Y el mejor uso de nuestra libertad siempre será servir a Cristo, devolverse para Él. Pero ¿cuál es el problema? El ser humano usó su libertad para rebelarse contra Dios. ¿Cuál era la consecuencia de esa mala elección? La muerte. ¿Qué cosa es el evangelio? Buena noticia para tu problema. ¿Quién era la solución para el problema del pecado? Cristo. Pero esa solución demandaría de que Dios tendría que ser algo que el universo quedaría pasmado. ¿Qué cosa? Un Dios eterno e infinito se hizo pequeño. Entró al vientre de una mujer. Se desarrolló como ser humano. El Dios creador de todo se hizo hombre. No dejó de ser Dios. Se hizo. Él es el único que tiene dos naturalezas. El Padre no tiene naturaleza humana. El Espíritu Santo no tiene naturaleza humana. El único que tiene naturaleza humana y divina es Cristo. El único. ¿Cómo Dios podía sostener la mano del Padre y cómo hombre podría salvar al ser humano?
Por eso es que Él es el puente entre Dios y los hombres. Él es el camino. No existe otra manera de poder encontrar salvación sino Cristo. Ahora, Cristo no es un héroe. Hay muchos que por ahí enseñan, ¿no? Incluso las madres a sus hijitos, el mayor héroe de la historia. Escucha bonito, pero no es un héroe. Un héroe aparece para hacer una hazaña, una obra extraordinaria y desaparece. Cristo no es un héroe. Hay muchos incluso que dieron su vida por otros. Sí, existen personas así. ¿Cuál es la diferencia con Cristo? Cristo es el Salvador. ¿Y por qué es el Salvador? Mírenme. Ustedes sabían que para que exista salvación para el ser humano, alguien tenía que colocarse en su lugar, pero no solamente era morir por el otro, era vencer el problema que el otro tenía. ¿Cuál era el mayor problema por la entrada del pecado? La muerte. Y miren, aquí está lo irónico. La muerte fue vencida con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue suficiente para vencer a la muerte por causa del pecado. Esa es la buena noticia. Alguien se coloca en mi lugar para poder curar la mayor herida que yo no puedo. Ahora, este evangelio eterno fue entonces diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Vamos al Getsemaní. Esto es la cosa más preciosa. Si entendemos esto, vamos a entender un poquito sobre la preciosura y la magnitud de ese evangelio, de esa buena noticia. Miren, hace algunos años yo viajé para Israel para poder grabar un material sobre el santuario. Yo creo que todo cristiano que recorre esas tierras tiene 3 momentos donde es imposible no emocionarse. El primero es allí el monte de las olivas. Hay tantas historias por aquella montaña. De allí Jesús vino, pasó para Jerusalén. Monte de los Olivos tiene muchas historias y mucho que ver con nuestra vida de cristianos. Pero en la ladera del Monte de los Olivos está el Getsemaní. El Getsemaní es un jardín que hasta ahora está bien cuidado. Mas uno puede entrar, mas es imposible no entrar y allí que te dé un escalofrío emocionarse, porque aquellos árboles de oliva que están en ese jardín tienen más o menos 2000 años. Esos árboles no fueron cortados. En uno de esos árboles Jesús entró. Otro lugar es la Vía Dolorosa, por donde las calles estrechas de Jerusalén se dice que por allí caminó Jesús, y el otro lugar obviamente es la tumba que está vacía. Pero volviendo al Getsemaní, ustedes saben que todo lo que Jesús hizo en su ministerio, mientras no vaya a la cruz, no había nada a favor del hombre. ¿Y ustedes saben dónde se decide en sí nuestra salvación? No es en la cruz, fue en el Getsemaní. En la cruz apenas fue la confirmación, pero en el Getsemaní se selló el pacto entre el Padre y el Hijo. Por eso es que ahí uno se emociona. ¿Y por qué se emociona? Abran su Biblia para ver Mateo capítulo 26, versículo 37 hasta el versículo 39. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 37 hasta el versículo 39. Entonces Jesús llegó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo: sentaos aquí, voy y oro. Tomó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús dijo: mi alma está muy angustiada hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Voy y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro diciendo, ¿qué cosa dice el versículo 39? Padre mío. El diálogo es entre ¿quiénes? Entre aquellos que habían diseñado el plan. ¿Qué cosa le dice? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras lo va a repetir de nuevo en la segunda oración y en la tercera vez que él va a orar. Hay algunas personas que dicen así: Jesús estaba muy triste en el Getsemaní porque iba a la cruz y en la cruz iba a ser clavado. Claro, él sabía todo lo que iba a soportar, pero el problema no era la cruz. ¿Saben cuál era el problema? Beber la copa de ira.
¿En qué consiste esa copa de ira? No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Aquí en mis manos tengo el curso bíblico de la revista Esperanza, la cura del pecado. Puedes solicitar este curso bíblico a nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también ingresar a nuevotiempo.com/escuela bíblica. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio y estamos viendo sobre cómo el Evangelio fue diseñado por Dios en la eternidad, fue revelado al hombre después del pecado, y cómo esa buena nueva se ejecutó cuando Cristo vino a esta tierra. Antes de la venida de Jesús, estoy hablando de su primera venida, había un símbolo que representaba a Jesús, y era un camino de sangre. Todos los días había muerte, había sacrificio, mañana y tarde, 9 de la mañana y 3 de la tarde. No existía un solo día dentro del pueblo de Israel que no haya derramamiento de sangre. Mas cuando Jesús supo que su hora había llegado, antes de ir a la cruz, después de tomar la última cena con sus discípulos, Él va para el Getsemaní. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Antes de la cruz, un Getsemaní. ¿Por qué va al Getsemaní? Al Getsemaní va con una súplica al Padre. ¿Cuál es la súplica? Padre, volvamos al texto de Mateo capítulo 26. Ya leímos el versículo 37 hasta el versículo 39. Ahora vamos a leer a partir del versículo 42 al 44. Miren, otra vez Jesús se fue, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Dejándole se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vamos aquí a hacer un breve resumen de esta historia. Jesús está en el Getsemaní y lo primero que le dice al Padre en el versículo 39 es, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero. En el versículo 44 o en el versículo 42 dice, si no se puede pasar, hágase tu voluntad. Nosotros nunca vamos a entender la agonía de Jesús a menos que no comprendamos cuál era la copa que no quería beber. ¿Ustedes saben cuál era esa copa? Era la separación del Padre. ¿Qué cosa lo iba a separar? El pecado de toda la humanidad. ¿Cuál era la copa amarga que Cristo no quería beberla? No era la muerte de cruz. Era la separación que el pecado iba a ocasionar. Ustedes recuerdan que Jesús en la cruz dijo, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús siente el abandono del Padre, es nuestro pecado que hace la separación entre el Padre y Jesús. Jesús se sintió absolutamente solo. Esa separación de Dios, ¿qué cosa trae? Muerte, oscuridad. Esa separación de Dios era la mayor agonía. Y Jesús dice, yo no quiero beber esa copa. Pero ¿cuál era el trato en la eternidad? Si no bebes esa copa, el ser humano tiene que beberla. Pero si el ser humano la bebe, él está perdido para siempre. Él no puede salvarse. Por eso es que un ángel no podía dar la vida por el ser humano. Por eso es que ningún otro ser tendría que ser Dios mismo para beber la copa de la ira de Dios. Cuando vamos al libro de Lucas capítulo 22, versículo 44, allí dice que Jesús en el Getsemaní dice que
Él estaba en agonía cuando oraba intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. La copa de ira. ¿Qué ira? De Dios. O sea, el castigo que todo ser humano merecía en toda su intensidad, ¿quién la llevó? Cristo. La muerte de cruz, por más dolorosa que sea, no causó eso la agonía de Cristo. Por eso es que Jesús dice, ¿será posible que pase esta copa? ¿Y saben qué cosa hubo? Silencio. ¿Y ese silencio qué significa? No es posible, tienes que beberla. No hay manera de salvar al hombre. Eso fue lo que nosotros diseñamos. Por eso es que Jesús comienza a agonizar. Y cuando desciende un ángel para poder fortalecerlo en el Getsemaní, Jesús se levanta airoso. Por eso es que cuando viene la turba, Él no tiene más miedo. Él se entrega. A Él no le toman, Él se entrega. Él da su vida. Porque en el Getsemaní nuevamente renovaron el pacto que hicieron ¿dónde? En la eternidad. Para salvar al ser humano, la ira de Dios, en lugar de recaer sobre el ser humano, la ira ¿dónde caería? Sobre Cristo. Esa copa de ira que el ser humano merecía, ¿quién la bebió? Cristo. ¿Quién dio esa copa? Vamos a Juan capítulo 18, versículo 11. Miren lo que dice Juan 18, 11. Qué interesante. Juan capítulo 18, versículo 11. ¿Tienes el texto allí? ¿Podrías leer, por favor? Toma el micrófono. Entonces Jesús dijo a Pedro, guarda tu espada en su lugar. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando Jesús sale del Getsemaní, viene una turba. Pedro quiere defender a Jesús, saca su espada y corta la oreja de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Era el siervo, no era el sumo sacerdote, era de un siervo, Malco. Y Jesús, ¿qué cosa le dice? Tranquilo, Pedro, guarda tu espada. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní, ¿qué cosa le dijo el Padre? No le respondió, solo hubo silencio. Escuchen una cosa. Si Jesús aceptó el silencio del Padre en un pedido especial, ¿por qué nosotros tenemos que estar tan enojados con Dios cuando pedimos algo y solamente hay silencio? Si con Jesucristo hubo silencio diciendo, es necesario que bebas esa copa. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada, porque la copa me la está dando mi Padre y yo me he comprometido a beberla. No hagas nada para evitar esto, va a suceder, porque yo la voy a beber. Entonces, la agonía de Cristo en el Getsemaní no era la cruz, era la copa de ira. ¿Y en qué consistía esa copa de ira? Mateo 27, 46 dice que Jesús clamó a gran voz. Por eso a mí me encanta la similitud que existe entre Mateo y el mensaje del primer ángel, ¿no? Jesús en la cruz dice, clamó a gran voz diciendo, Padre mío, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? No lo dijo en silencio, clamó a gran voz. Y el evangelio tiene que proclamarse a gran voz. ¿Por qué? Porque esa copa que Jesús bebió en nuestro lugar, ¿qué cosa era el evangelio? La mejor noticia, la buena nueva. Jesús bebió la copa de ira. Ahora fíjense, esa ira de Dios contra la transgresión cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Por eso cuando vamos a Isaías capítulo 53, nosotros allí vemos una profecía sobre Jesús. Isaías capítulo 53, especialmente el versículo 4. Miren lo que dice. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro, fue menospreciado. Él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado. ¿Y qué cosa más dice? ¿Por herido de quién? De Dios. ¿Por qué herido de Dios? Porque
todo el castigo que el hombre merecía, Cristo colocó las espaldas y dijo, dámelas a mí. Ese es el Evangelio, el sacrificio de Cristo, tomando nuestro lugar. ¿Y qué cosa dice el versículo 12? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién? Cristo. Fue despedazado, desmenuzado. Allí dice que él llevó todo y todos nuestros dolores, pero ahí está, fue azotado y herido por Dios. ¿Saben cuándo nosotros llamaremos al pecado realmente, o cuándo nosotros tendremos repugnancia del pecado? Cuando comprendamos el sacrificio de Cristo. Yo peco, Cristo me perdona, como si todo esto hubiese sido tan simple. ¿Cómo yo puedo ofender tanto a alguien que dio su vida, alguien que bebió la copa de ira por mí? Ahora, fíjense lo interesante de este evangelio. Ustedes recuerdan allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Génesis 2:25 dice que antes del pecado ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque ¿qué cosa les cubría? La gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la gloria. La gloria era la vida, era la pureza, el carácter, era un manto que llevaban sobre ellos. Se perdió la gloria y al perderse la gloria de Dios, estaban condenados ¿a qué? A la muerte. Muy bien. ¿Qué cosa hizo Jesús? Jesús toma nuestro lugar. ¿Y ustedes saben cómo toma nuestro lugar? Exactamente como el hombre cayó. Cuando Adán y Eva pecaron, Cristo aparece. Cuando Él aparece, Él va a cubrir la desnudez de ellos. ¿Cómo? Matando 2 corderos. Ahora, fíjense aquí. Cuando cuando Dios dijo así, el día que comieres del árbol, ustedes van a morir. Sí hubo muerte cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Pero hubo una muerte sustitutoria. ¿Qué significa? Alguien murió en su lugar. Y ese alguien fue un cordero. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo. Por eso que Juan, cuando ve a Jesús, ¿qué cosa dice? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue destinado ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que surgiese el problema. Hubo muerte por sustitución. Un cordero no solamente cubrió su desnudez, sino murió en el lugar de ellos. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 19, dice así: los soldados, cuando vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, tomaron su túnica, la cual era sin costura, entonces dijeron entre sí: no la partamos y no echemos suerte sobre ella. ¿Qué cosa está diciendo eso? ¿Cómo quedaron Adán y Eva cuando pecaron? Desnudos. ¿Ustedes saben cómo Jesús tomó nuestro lugar? Igual que cuando Adán y Eva pecaron. En la cruz Jesús estuvo desnudo. Él no solamente pasó el mayor dolor y la mayor agonía, sino la mayor vergüenza que el pecado puede ocasionar. Cuando Jesús toma nuestro lugar, lo toma exactamente desde el fondo del pozo, desde donde el ser humano se embarra, y toma la misma situación, toma el mismo lugar para poder darle vida. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 16 para ver qué tiene que ver entonces el Evangelio eso con mi vida. Apocalipsis capítulo 16 es un capítulo que habla acerca de las plagas que caerán sobre la tierra cuando termine la gracia en el cielo. ¿Y qué cosa dice? Versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de ¿qué dice? De la ira de Dios. Préstenme atención aquí, que yo quiero que con esto hoy
podamos quedar, este mensaje pueda quedar fijado en la cabeza. Les hago la pregunta: ¿acaso la ira de Dios ya no fue derramada en la cruz? ¿Por qué aquí nuevamente la ira de Dios se derrama sobre la tierra? ¿Por qué razón? Porque aunque Jesús bebió la copa de ira en la cruz, no todos aceptaron el sacrificio de Cristo. Y aquellos que no aceptan el Evangelio beberán en carne propia la copa de ira de Dios. O sea, ¿saben cuál es la única manera de poder salvarse del pecado? Aceptando a Cristo como Salvador, porque Él bebió la copa por mí. O la otra manera es yo pagando en carne propia mi pecado por rechazar a Cristo. No tenemos otra alternativa. Aquel que acepta a Jesús como Salvador lo acepta como aquel que pagó su condenación, que bebió la copa que él debía beber. Pero aquel que rechaza a Cristo está rechazando la copa que Cristo bebió y él la tendrá que beber en carne propia. Ustedes saben que esta imagen se repite allí en el libro de Ezequiel capítulo 39. Vamos al Antiguo Testamento y luego vamos a comparar esto con Apocalipsis. Ezequiel capítulo 39, versículo 17 hasta el versículo 19. Ezequiel 39, 17. Miren lo que dice allí, Ezequiel 39, 17. Tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas las partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Mira lo que está diciendo: víctimas. Comeréis carnes ¿de quién? De fuertes, sangre de príncipes, de carneros, de corderos, de macho cabríos, de bueyes y toros engordados en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta que os embriaguéis de sangre de las víctimas que sacrifiqué. Ustedes saben que este es una profecía para dos ciudades. ¿Saben qué ciudades eran? Gog y Magog. Vayan al versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Y de allí luego aparece Magog. Ustedes saben que este nombre aparece de nuevo en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Ahora como símbolo, miren, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. ¿Qué tiene que ver Gog y Magog aquí? Ahora les explico el simbolismo. ¿Y qué cosa dice allí? Cuando ellos subieron a Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Gog y Magog es un símbolo de rebeldía, de rebelión. Eran naciones enemigas del pueblo de Dios. En Apocalipsis representan todos aquellos que rechazaron a Cristo, que son como la arena del mar. Ahora fíjense, aquellos que no aceptaron a Jesús como sacrificio, ellos mismos llegarán a ser sacrificio. Porque la ira de Dios que fue derramada sobre Cristo será derramada sobre todo pecador que no acepta que Cristo bebió la copa en su lugar. Entonces, el Evangelio eterno es buena noticia. Yo no necesito más, o yo no más en la vida puedo beber la copa de ira de Dios, pero necesito ¿de qué? Aceptar a Cristo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo tomó mi lugar. Él bebió la copa de ira. Si ustedes se dan cuenta, cuando Cristo venga, los que se van al cielo han sido pecadores, y muy pecadores. Y los que se quedan, también pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que se van y aquellos que se quedan, si todos han sido pecadores? Es que aquellos que se van, aún pecadores, aceptaron la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo,
Ellos no bebieron la copa de ira porque aceptaron que Cristo lo bebió en su lugar. Pero los otros, al rechazar a Cristo, tienen que pagar en carne propia, ¿qué cosa? La copa de ira de Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo fue por todos. Cristo bebió la copa de ira por toda la humanidad, pero no todos lo aceptan. Por eso es que aunque Él murió por todos, la salvación es solo para aquel que cree. Y aquí está la importancia del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Para que yo pueda aceptar a Cristo, hoy tengo que ir ¿a quién? A Cristo. Pero ya no al Calvario, sino ¿a dónde? Al santuario. En el Calvario dio su vida por mí, pero en el santuario Él aplica su sacrificio en mi favor. Ese sacrificio será inútil. Ese sacrificio no sirve a menos que yo lo acepte. Ese sacrificio no tiene efecto en todos. Y aunque tiene poder para salvar a todos, solo tendrá efecto en aquel que hoy se acerca a Cristo. Por eso no es lo que Jesús solamente hizo, sino lo que hace. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar ¿qué cosa? Gracia y misericordia, oportuno socorro. Ese es el mensaje de salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y versículo 27 refuerza una vez más este concepto. Dice allí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si nosotros aceptamos a Cristo por medio de la fe, no más beberemos la copa de ira de Dios, porque Él la bebió en nuestro lugar. Necesitamos creer. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, miren lo que dice. Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice, la ira de Dios está sobre él. Entonces, el Evangelio eterno consiste en Cristo, en la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo es el centro de toda la Biblia. No existen dos evangelios. No es que en el Antiguo Testamento es salvado de una manera y en el Nuevo de otra manera. No, el ser humano siempre se salvó por fe y gracia. ¿Saben cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento la gente creía en un sacrificio que aún no se realizaba. Por eso es que a través de corderos visualizaban a Cristo por la fe. Y en el Nuevo Testamento la gente cree en un sacrificio que ya fue realizado. Por eso no necesitamos más de muerte de corderos. No existen dos evangelios, porque el evangelio es eterno. Mas el evangelio tiene que ser aceptado. El evangelio es la justificación por la fe, es la gracia. Mas ¿de qué sirve la gracia abierta cuando tu corazón está cerrado? Ahí donde tú estás, tú puedes decirle a Cristo, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Gracias por haber bebido la copa de ira en mi lugar. Por eso te acepto. Y tú hoy tendrás perdón, una nueva página. Puedes comenzar una nueva historia. Puedes hoy tener una nueva vida. Si aceptas a Jesús, acepta este evangelio, porque es el único que te puede salvar. Acepta a Cristo. Nadie pudo amarte más que Cristo. Y si su amor no es suficiente de poder conquistar tu vida y transformar tu vida, nada más lo hará. Solo ese amor puede sanar tus heridas. Solo ese amor puede transformar tu vida. Solo ese amor puede salvarte. Hoy te invito para que puedas aceptar a Jesús. Que Jesús pueda ser el centro de tu vida, el centro de tu historia.
Nunca rechaces el amor más grande que alguna vez se mostró. El púlpito de Dios fue una cruz para decirte cuánto te ama. Y si hoy estás dispuesto a aceptarlo como tu Salvador, allí donde tú estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el sacrificio que hiciste en nuestro lugar. Un día tomaste mi lugar para poder salvarme. Y hoy estamos aquí, Señor, para poder responder a ese sacrificio. Por medio de la fe te aceptamos como Salvador. Queremos que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Te aceptamos porque tú ya hiciste todo para salvarnos. Mas hoy, a través de la fe, queremos que tu sacrificio pueda ser aplicado en nuestro favor. Acepta nuestra entrega. Toma nuestra vida. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. When you